Vivencias. Luces y sombras. La columna del psicólogo Andrés Caro Berta en Vivencias. Muy buenas tardes, Andrés, muy bienvenido. Andrea, ¿cómo te va? Qué alegría escucharte. Haciendo apertura a tu columna Luces y Sombras. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, me gustó escuchar a Maggi, además, hablando justamente de ese tema, ¿no? Qué hombre maravilloso. Y me voy a ir a la columna pasada para comenzar a hablar hoy, enganchar lo que estábamos hablando en la columna pasada, si te parece, Andrés. Sí, claro, ¿cómo no? Transitaba por las sombras de los miedos, ¿no? Ahí va, sí. Y hoy me gustaría continuar a través de las sombras, pero de las sombras de las mentiras, ese recurso tan utilizado y por el que se generan tantos conflictos. ¿Por qué surgen las mentiras? ¿Por miedo, por inseguridad, por falta de autoestima? Por muchas cosas. Yo hace muchos años, allá en el 99, estuve en el panel de debate abierto, me acuerdo, en Canal 10, y uno de los programas justamente preguntabas qué era lo que gobernaba el mundo, si la verdad o la mentira. Y bueno, realmente es muy interesante el tema. La mentira yo te diría que gobierna más que la verdad. Y a veces hay mentiras piadosas, a veces hay mentiras convenientes, y a veces hay mentiras que encierran lo que tú señalabas, traiciones, ocultamientos. Tiene mucho que ver con muchos aspectos, por aspectos personales y aspectos familiares, es decir, de la educación. Hay familias que, por ejemplo, se sostienen a través de las mentiras o a través de los silencios, a través de esas cosas que no se pueden decir. Claro, a partir de eso que estás diciendo, sí. ¿A partir de qué edad el niño comienza a mentir, si es que hay algún dato sobre eso, ¿no? En realidad, qué interesante lo que estás planteando. En realidad, nosotros somos animales, Andrea, pertenecemos al reino animal y somos animales contenidos, animales reprimidos. Hoy mencionabas el tema de la cultura. Evidentemente, cuando nosotros nos enfrentamos al mundo las primeras veces, empezamos a tomar conciencia cuando niños de que la vida se construye muchas veces y casi siempre a través del premio y el castigo. Claro. Y entonces muchas veces conviene callarse o conviene aceptar o conviene mentir, porque de lo contrario puede haber un castigo o un premio. Claro. Entonces, el problema es que se empieza a especular sobre la mentira y se empieza muchas veces a construir una identidad en la cual lo que prima es la mentira, al punto que muchas personas a veces no se dan cuenta que están mintiendo. Claro. Qué importante lo que estás diciendo. Pero volviendo a esto que hablamos, ¿no? Sí. El tema de la familia y de la influencia en el niño, con eso que tú decías. Sí. Por ejemplo, un niño decide transitar por el mecanismo, suponte, de la mentira, y entonces puede influir por lo que tú estabas diciendo, en ese niño, si ve al papá o a la mamá mentir, tomar como ejemplo ese camino a seguir. Claro. Lo importante de los adultos es manejarse con la verdad. No siempre es fácil hablar desde la verdad. Claro. Más cuando uno está como adulto en función de la crianza de un niño o una niña. Pero lo importante para el niño es la autenticidad, poder creer en quien está ejerciendo justamente esa autoridad. Cuando el niño empieza a descubrir las mentiras, sufre mucho, evidentemente. Claro. Sufre mucho porque hay una decepción, hay un sentir como una pequeña traición,
y eso es muy doloroso y muchas veces genera crisis familiares muy grandes. Porque además cuando todos mentimos, seamos sinceros, y muchas veces a nivel institucional se miente, a nivel religioso se miente, a nivel familiar se miente, a nivel personal, a nivel de pareja, a veces con un buen sentido y otras veces no, a veces por miedo justamente a las consecuencias también uno puede mentir. Pero cuando uno crece y llega a la adolescencia es cuando viene esa crisis de identidad, que se provoca una crisis generacional en la cual uno como adulto empieza a cuestionar todo aquello que nuestros padres estaban diciéndonos desde que éramos chicos. Claro. Entonces ahí en la adolescencia se establece justamente el empezar a aprender las valoraciones personales de la vida y empezar a tomar un poco de distancia, digamos, de las enseñanzas familiares para, bueno, de alguna forma en una época nuestra convulsiva como es la adolescencia, poder empezar, digamos, a tener un criterio personal. Ahora te pregunto, ¿no? En ese criterio personal en el que el joven decide tomar una distancia y empezar a caminar por su propio camino, surgen miedos, inseguridades, propios de la edad, se está edificando la autoestima de esa persona que está creciendo, ¿no? Sí. Y como padres, ¿no? ¿Cómo actuar en el momento que tú tienes un hijo adolescente, porque quizás hay mucha gente en la audiencia que nos está escuchando, y un adolescente tú ves que te miente? ¿Cómo tiene que reaccionar un padre frente a estas mentiras quizás propias de un joven de esta edad que está queriendo, como decís tú, manifestarse de alguna manera? ¿Qué actitud es la que tiene que tomar un padre? Claro, es muy difícil generalizar en una temática tan vasta como esta. Sí. Pero bueno, veamos un poco a grandes rasgos. A grandes rasgos, claro, sí. ¿Qué posibilidades poder haber? Lo que hay que entender es que la adolescencia es un momento de crisis personal, porque el adolescente empieza a sufrir transformaciones desde la pubertad, transformaciones corporales, como también empiezan a surgir una cantidad de preguntas más que respuestas hacia la vida. Lo que surge también es el miedo a ser adulto, es decir, a perder, digamos, los privilegios que de alguna forma existen dentro de la adolescencia. Entonces, los padres muchas veces lo que hacemos es o desligarnos de ese hijo, lo cual es peligroso, como también a veces tornarnos muy obsesivos, buscando poseerlos, buscando con el mejor sentido, pero ahogándolos en cuanto a querer saber más de lo que le está pasando, y eso genera muchas veces el retraimiento del adolescente y el deseo de ocultar para defenderse de alguna forma de esa invasión que él siente. Entonces lo principal, lo importante en esta etapa de parte de los padres es acompañar el proceso de alguna forma con un paso atrás, digamos, de él, es decir, no avanzando más de lo que el adolescente avanza, siendo muy precavidos, porque bueno, sí, a veces hay mucha inocencia en el adolescente y en un mundo lleno de mentiras, es la cual él también puede caer como inocente, ¿no? Y volviendo porque estamos todos en este tema incluidos, no solo los adolescentes, hay un dicho que dice que el que dice una mentira no se da cuenta del trabajo que emprende porque tiene que inventar otras 1000 para sostener la primera. ¿Qué pensás al respecto? Claro, la construcción de un castillo a partir de las mentiras, que a veces se da, a veces lo hacemos sin darnos cuenta y a veces apremiados por alguna situación, se torna realmente insostenible. Llega un momento en el cual, bueno, dicen que la mentira tiene patas cortas. Tal cual. Y se hace insostenible y a veces nos martiriza mucho
cuando queremos eliminar ese castillo que hemos construido, y no lo podemos porque la otra persona ya ha creído todas nuestras mentiras. Claro. Entonces, a veces en las parejas ocurre eso, y eso es muy peligroso, realmente es muy peligroso. Yo creo que lo importante es la autenticidad, claro. el ser auténtico con uno mismo, duela lo que duela, y a veces, bueno, si bien es cierto que, por ejemplo, en el caso de una enfermedad, a veces, lamentablemente, es importante decir una mentira como para no generar una crisis mayor, y a veces es bueno también decir una verdad. Digo, eso depende de cada circunstancia, evidentemente. Dice que hoy actualmente los médicos, ya desde hace muchos años, tienen esa tendencia que a un paciente que está grave le dicen, claro. O sea, tienen esa tendencia a decir, y hay muchas familias con respecto a lo que tú decís que quieren preservar, digamos, claro. los últimos momentos de esa persona para que no se amargue y se vaya con la mayor dignidad posible. Es todo un tema ese que daría para abordar un programa entero, ¿no? Porque ahí están los derechos del enfermo a ser informado y también de la familia a cuidarlo, ¿no? Claro, es un tema de respeto, básicamente claro. de respeto hacia quien está enfermo y hacia los que están alrededor también, porque a veces quienes más sufren son los que están alrededor, porque son mucho más conscientes de la gravedad de la situación. Claro. Pero a veces una verdad puede acelerar procesos muy desagradables. Claro. En fin, digo, yo creo que cada circunstancia es hay que evaluarla. Entonces. Es especial, exactamente. Y hay personas, por ejemplo, que al decir una mentira se sienten culpables. Hay otros que les da exactamente lo mismo y están otros, sin embargo, que disfrutan de mentir. O sea, ¿a qué se deben todos este tipo de espectro de reacciones ante una misma situación, ¿no? Claro, a ver, hay personas que construyen su vida a partir de mentiras y las construyen a partir de saber que son mentiras, porque de esa forma engañan a los demás y obtienen los botines necesarios para hacerse con sus riquezas, sean muchas o sean pocas. El cine tiene ejemplos a montones de personajes que justamente el Lobo de Wall Street, por ejemplo, con DiCaprio es un ejemplo muy grande de un hecho real, además, claro. Donde la persona ha construido justamente un imperio en función de la mentira. Tal cual. Y también lo que hay son comportamientos asociales. Si una cosa es la moralidad, que, bueno, de alguna forma la construimos entre todos y es una forma civilizada de poder compartir la vida con los demás. Después está el inmoral, que es aquella persona que, bueno, comete actos que están por fuera de la moral, pero disfruta mucho con ellos. Y está el amoral, que es aquel que directamente no tiene reglas, tiene reglas propias, pero no reglas consensuadas con el entorno. Entonces, la persona amoral no sufre con la mentira o con el castigo o con lo que sea, con el dolor ajeno, sino que tiene una visión muy egoísta del mundo, donde primero está él, segundo está él y tercero está él. El concepto de la vida no es el concepto que nosotros manejamos y ya te digo, no tiene remordimiento por lo que hace. ¿Y acaso mentimos porque preferimos una fábula bien armada de la verdad? Bueno, es decir, los cuentos infantiles están llenos de mentiras, los diarios están llenos de mentiras, las veces que nosotros hablamos, muchas veces estamos disfrazando un episodio con mentiras, y son mentiras inocentes, algunas son mentiras que hasta pueden instruir o enseñar,
y otras que son muy crueles. Es decir, siempre se dice que, por ejemplo, el escritor es un mentiroso porque está escribiendo cosas que no han sucedido o que las disfraza de tal forma que construye un cuento a partir de una realidad. Pero la mentira, ya te decía al principio, gobierna el mundo. El asunto es que uno tenga conciencia de ello, que no manipule, porque el problema es la manipulación. ¿No? Si yo estoy contigo y te estoy halagando, pero siento que no es así, pero como tú estás a mi lado y yo busco una satisfacción personal, entonces puedo decir un montón de cosas que pueden a la larga o a la corta lastimarte mucho, pero también lastimarme a mí, porque en definitiva son triunfos a lo pirro, es decir, son triunfos que en definitiva terminan siendo como un castigo para ambas partes. Claro, además, por lo que decíamos al principio, o sea, a la larga o a la corta, esas mentiras tienen patas cortas, ¿no? Claro. Entonces, si el halago no viene o la comunicación no viene desde la autenticidad, a la larga o a la corta, esa relación o esas palabras van a cobrar verdad de alguna manera, porque no se están basando en algo cierto y algún digamos camino va a llevar para que alguna fricción haya o algún momento en el que salte a la luz realmente que esa persona está mintiendo, ¿no? Mirá, es tan importante lo que estás señalando que, por ejemplo, el tema de la violencia doméstica tiene mucho que ver con esto, porque muchas parejas se construyen a partir de la mentira. Claro. Muchas veces para conquistar a alguien empezamos a mostrarnos como lo que no somos. Empezamos a mostrar, digamos, el lado bueno o inventamos un personaje porque empezamos a saber que a fulana de tal o a fulano de tal le gusta tal cosa y nosotros para conquistarlo o conquistarla empezamos a investigar y nos hacemos acérrimos perseguidores de algo que nosotros ni sabíamos antes que existía. Y eso es muy grave porque en definitiva al cabo de un tiempo esa mentira empieza a caerse. Claro. Y empieza a aparecer la verdad de lo que somos o de lo que es el otro y esa construcción de pareja que se hace termina siendo muy perjudicial para ambos y termina en definitiva con un hastío, con un desamor, con un fastidio, algo que empezó hermosísimo, pero que estaba construido en función de mentiras. Claro, y a propósito de eso que estás diciendo, ¿no? Cuando se produce la mentira, aflora, ¿no? Y se producen pequeños quiebres, comienza la falta de confianza. Exacto. ¿Cómo se puede restablecer? ¿Es posible restablecer un vínculo después que uno empieza a desconfiar de una persona a partir de la mentira? Es difícil. En la consulta, cuando vienen parejas, por ejemplo, en crisis, se ve justamente, se manifiesta este tipo de situaciones. En el caso hipotético de la búsqueda de la verdad, primero que nada lo importante es reconocer la mentira. Claro. Cuando se puede, porque a veces son mentiras muy dolorosas. Y luego también, del otro lado, manejar el perdón. Claro. No es fácil manejar el perdón, porque para eso hay que transitar, digamos, aspectos personales muy internos. Uno se siente avasallado, se siente insultado, se siente lastimado. Claro. Pero si se logra de ambas partes eliminar ese resto, supongamos hay una tercera persona aparece en una pareja, ¿no? Sea del lado que sea,
me ha pasado en la consulta, es decir, me ha pasado en la consulta en cuanto que he tenido de los dos casos, algunos de los casos en los cuales luego de eso la pareja finalmente se rompe, sí, y otros en los cuales a partir de ahí han podido empezar a construir una nueva relación, porque si aparece una tercera persona, sí, esa tercera persona está indicando que algo malo estaba ocurriendo en la pareja, claro, para que hubiera un hueco para que se introdujera justamente la otra persona. Entonces las dos partes son responsables de esa situación. Claro. El que engaña o la que engaña y el engañado o la engañada. El asunto es poder, digamos, a partir de ahí tomar conciencia de los errores que los dos estaban cometiendo y ver si es posible una reconciliación. Y una reconstrucción de esa pareja. Absolutamente. ¿Y qué sucede con las verdades que ya algo estuvimos hablando, incompletas? Es decir, te cuento lo que quiero y lo otro lo omito. ¿Es una forma de mentir eso? Claro, es una forma de mentir. Era lo que decías de la construcción en esas parejas cuando empiezan. En realidad lo estabas pintando diferente, ¿no? Mentían, sí, totalmente. Yo no te digo que mientan, te digo, claro, que omitan ciertas cosas, que lo que cuenten y digan es verdad. Es una especulación. Es una especulación. Eso parte mucho, como tú señalabas al principio, de la formación, de la educación que tengamos dentro de la familia. Claro. Es decir, si nosotros, por ejemplo, no podemos contarles a nuestros padres todo, porque sabemos que contarles todo va a ser inconveniente, sí, nos guardamos una parte nuestra y la disfrazamos con una mentira. Muchas veces los padres hacemos lo mismo. Claro. Es decir, frente a nuestros hijos contamos una parte y esa otra parte la obviamos o la disfrazamos. Entonces, si nosotros no somos conscientes de esa actitud que tenemos, es muy posible que cuando seamos adultos llevemos a la práctica también ese ocultamiento. Por ejemplo, si yo cobro ponerle 30.000 pesos por mes, 20.000, 10.000 pesos, no importa, sí, la cantidad que sea, y digo que estoy cobrando la cuarta parte o la mitad, ¿por qué? Y porque si no se me va a complicar, porque la otra persona me va a pedir más, o aprovecho a tener ese dinero guardado para mí, para otras cosas que hago. Claro. No es conveniente eso, porque acá lo que hay es una falta de confianza en el otro, o una falta de confianza en la relación de pareja. Claro, claro. Por ejemplo, también sucede a menudo que para no herir a alguien, como bien tú decías, están esas mentiras piadosas. Claro. ¿Son una excusa o son tales la pregunta es la siguiente: ¿son tales esas mentiras piadosas o son una mera excusa para no enfrentarnos con una realidad a la que quizás no podamos hacer frente? Son las dos cosas. Muchas veces hay que ser piadoso también, y a veces una verdad puede ser muy dura. En cualquier sentido, no estoy hablando de algo extremo, ¿no? Claro. Entonces hay que disfrazar esa verdad y poderla transmitir de una forma sana para que la otra persona la acepte, la entienda y a partir de ahí pueda construir. Y otras veces tenemos que directamente esconder nuestros sentimientos, porque pueden ser hasta peligrosos para nosotros mismos. Es decir, a veces decir la verdad no es conveniente, pero no para el otro, sino para nosotros también. Por ejemplo, tú vas a un empleo, Claro. buscas ingresar a un lugar, y lamentablemente la otra persona está evaluándote, y hay mucho miedo a no poder lograr lo que uno quiere, y a veces la persona empieza a mentir y empieza a decir lo que el otro está esperando. Claro. ¿No? Sí. A propósito de lo que estás diciendo, por eso lo conecté con los miedos, que fue tu primer columna en Luces y Sombras, porque me pareció, a partir de lo que estás diciendo, que había una conexión entre los miedos y las mentiras, una Exacto. conexión muy importante, ¿no? Exacto. Es muy importante el tema de los miedos, como para, digamos, conocer los miedos de uno. Claro.
porque de lo contrario uno transita la vida permanentemente asustado y permanentemente conteniéndose y actuando mentirosamente frente a los demás. No siempre se puede ser auténtico, lamentablemente, porque ser auténtico también implica una responsabilidad muy grande en cuanto que ser inocente es algo muy peligroso. En estos días, hoy por hoy, es como casi un defecto ser auténtico. Qué lamentable esto que estamos diciendo. Ojalá no fuera así. ¿Es posible mentirse a uno mismo? Sí, claro, sí, permanentemente lo hacemos. O nos creemos mucho más de lo que somos, o nos creemos mucho menos de lo que somos. Es un tema de autoestima, es un tema de poder saber realmente quiénes somos, qué somos, para qué estamos, qué es lo que queremos en la vida, que son preguntas fundamentales que no nos hacemos habitualmente. A veces parecería como que es sobrevivir y no vivir. Entonces, los tres tiempos, pasado, presente y futuro, hay que manejarlos creativamente. Porque de lo contrario, si uno, yo siempre digo esto y a ver si se entiende, uno en el presente, sin darse cuenta a veces, está construyendo un futuro. Ese futuro dentro de un tiempo va a ser presente e inmediatamente pasa a ser pasado. Entonces, si nosotros en el presente no estamos construyendo buenos futuros, muy posiblemente vamos a tener malos pasados. Qué importante lo que estás analizando, ¿no? Porque es el problema que tenemos la mayoría de las personas, que vivimos atestadas con un montón de cosas para hacer, pendientes, y entonces estamos pensando siempre en lo que vamos a hacer mañana porque no nos da el tiempo, y también mirando hacia atrás en todos los errores y descuidando este presente, este aquí y ahora, ¿no? Sí. El aquí y ahora es fundamental, que no es lo mismo que presentismo. Es decir, no es el hecho de vivir el presente porque sí, porque estamos vivos, sino disfrutar del presente, construir el presente. Yo siempre señalo a los pacientes, por ejemplo, de que uno tiene, cuando está bañándose, por ejemplo, está bajo la ducha, habitualmente uno hasta pierde la noción de que está duchándose, porque está pensando en lo que tiene que hacer, en lo que hizo, los problemas que hay, y es como un piloto automático. Entonces, lo importante es, cuando yo esté duchándome, sentir el caer del agua, sentir el calor o el frío, sentir la humedad, sentir el momento en el cual estoy ahí, y sentir el placer también de que caiga sobre mi cuerpo un montón de agua. Sí, disfrutar de ese baño maravilloso que te estás dando al fin y al cabo, porque estás vivo y tenés tantas razones por las que celebrar. Exactamente. Y hay otro, ya para ir cerrando la columna, Andrés, no te quiero por favor, entretener más con tu tiempo. Los secretos, aunque no son lo mismo que las mentiras, ¿pueden generarnos esa misma sensación o esa sensación similar que generan las mentiras? Y a veces los secretos están llenos de mentiras también, ¿no? Es decir, a veces tenemos que, lamentablemente, tener secretos. A veces es importante tenerlos también, porque es una forma de protección. Entonces, el tener secretos tiene que ser algo meditado, algo aceptado por nosotros mismos. Y si es un secreto que nos va a permitir disfrutar más de la vida, bienvenido. Si es un secreto que nos va a ahogar, es mejor poder soltarlo y transmitirlo hacia afuera. Pero para eso lo que tenemos que tener primero es confianza en nosotros mismos, y también confiar en el otro que esté del otro lado. De lo contrario es muy peligroso. Bueno, ha sido un inmenso placer escucharte. Me quedaría ocupando todo el programa escuchándote. Creo que la audiencia también. Es un placer escucharte. Es un placer también compartirlo contigo, Andrea. Mirá que te lo digo de verdad. Un gusto, Andrés. Y el próximo martes a las 16:30 te estamos llamando para compartir otra columna tuya de Entre Luces y Sombras. Un inmenso placer. Un beso muy grande y saludos a la audiencia. Muchísimas gracias. Un beso.
beso para ti, Andrés, y gracias por tu tiempo y tu conocimiento. Por favor, nos vemos. Gracias. Luces y sombras. La columna del psicólogo Andrés Caro Berta en Vivencias. Vivencias.